Saludo cordial. En el día de hoy abordaremos el tema que atañe a pensiones. Las pensiones es un tema bastante extenso, pero hoy tomaremos las preguntas más habituales que en mi oficina me hacen. En primer lugar, hay que indicarse que en Colombia los trabajadores independientes o asalariados deben cumplir con edad y semanas cotizadas para acceder a la pensión. Por edad, los hombres deben cumplir 62 años y las mujeres 57 años y ambos 1.300 semanas cotizadas, es decir, aproximadamente 26 años de labores. Y para tal fin, comencemos con Pregúntele al abogado. Abogado, ¿cuáles son los requisitos para solicitar la pensión cuando he cumplido con la edad y semanas cotizadas? Se procede a descargar el respectivo formulario, se llena con los datos y se presenta ante el punto de atención del Fondo de Pensiones donde aparecen sus cotizaciones y radica todos los documentos. Y los requisitos son copia de cédula del afiliado, formato de solicitud de prestaciones económicas, formato de información EPS y formato de declaración de no pensión. Y los requisitos para que el cónyuge reclame la pensión del fallecido son, primero, copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante. Segundo, copia auténtica del registro de matrimonio. Tercero, copia de la cédula. Cuarto, declaración juramentada de convivencia si se trata de entre compañeros permanentes. ¿Cuáles son los tipos de pensiones en Colombia? En Colombia hay 3 tipos de pensiones. Primero, el de sobreviviente. 2, por vejez. Y 3, por invalidez. La pensión de sobrevivientes se otorga a los beneficiarios de un afiliado pensionado que falleció pero que haya logrado cotizar al menos 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de su muerte. Si el fallecido ya estaba pensionado, el monto de la pensión para el beneficiario será el 100%, pero si éste estaba cotizando, el monto de la pensión será el 45% del ingreso base. Los beneficiarios de este tipo de pensión son el cónyuge o compañero permanente con mínimo 5 años de convivencia, los hijos menores de 18 y hasta 25 años de edad si estudian, si están dependiendo económicamente del fallecido, y los hijos inválidos con dependencia económica del fallecido. Los padres si dependían económicamente del fallecido, pero cuando no haya hijos ni cónyuge. Los hermanos inválidos que dependían económicamente del pensionado o afiliado. Segundo, la pensión por vejez. Este es el mecanismo más común que hay en Colombia y corresponde a un ahorro mensual obligatorio que realizan todos los trabajadores formales en el país. Tercero, pensión por invalidez. Se le otorga cuando el trabajador pierde el 50% o más de su capacidad laboral por causa de origen no profesional y no provocada intencionalmente. Para poder alcanzar este beneficio, el trabajador debió haber cotizado por lo menos 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Si el aspirante a esta pensión es menor de 20 años, debe demostrar solo 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior. Si la invalidez es del 66% o más de la capacidad laboral, el beneficiario recibirá el 54% del ingreso. ¿Qué pasa si cumplo la edad pero no alcanzo a cumplir las semanas para obtener mi pensión? En este caso, el afiliado puede continuar cotizando hasta completar las semanas, de no faltarles muchas para completar las exigidas por la ley, o solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión. Y en esta respuesta voy a aprovechar en dar mi consejo, el consejo que habitualmente hago en mis charlas. Siempre opten
por favor, en obtener pensión, aunque haya que cotizar algo más, porque el dinero que se entrega ese día se utiliza para algún negocio y puede perderse. Más vale tener una pensión vitalicia que de pronto aceptar una suma de dinero que muy seguramente se va a esfumar de sus manos. Entonces, opten siempre por completarlo de su pensión. ¿Habrá que hacer un esfuerzo? Ok, hay que hacerlo, pero optar siempre por completar pensión. No olviden ese consejo, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la pensión cuando he cumplido con la edad y semanas cotizadas? Los requisitos son para el afiliado: copia de cédula formato de solicitud de prestaciones económicas, formato de información EPS y formato de declaración de no pensión. Pero los requisitos, en caso de ser el cónyuge o compañero permanente que reclame la pensión del fallecido, son copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante, copia auténtica del registro del matrimonio, copia de la cédula, declaración juramentada de convivencia si se trata de compañeros permanentes. ¿En Colombia se puede obtener pensión sin nunca haber cotizado? La respuesta es sí. Sí es posible obtener pensión sin haber cotizado, pero eso tiene unos requisitos. Primero, tener 65 años o más de edad. Segundo, no tener derecho a pensión en ningún régimen. Tercero, pertenecer al 60% de la población más pobre, situación que se analizará una vez que se solicite el beneficio. Normalmente ellos tienen este derecho lo tienen las personas de SISBEN 1-2. Y haber vivido en nuestro país 20 años. ¿En qué consiste la pensión familiar? ¿Y cómo se puede hacer para obtener tal pensión? La pensión familiar es la suma de esfuerzos de los cónyuges o compañeros permanentes para obtener una pensión equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Y qué hacen para obtenerla? Los dos deben estar afiliados al mismo régimen, deben estar clasificados en el SISBEN en los niveles 1 y 2, o 2, ¿no? Cada uno de los beneficiarios debe haber cotizado el 25% de las semanas requeridas a los 45 años de edad para acceder a la pensión de vejez. ¿Quién es el titular de la pensión familiar? Quien haya cotizado el mayor número de semanas de los dos será el titular de la pensión y el otro cónyuge o compañero será el beneficiario. Y ojo, en caso de separación o divorcio, la ley determinó que la pensión familiar se extingue, pero subsistirá en cabeza de cada uno de ellos el derecho a recibir el 50% de la misma.